Bien, empezamos diciendo que el autor de esta epístola, Santiago, que sabemos sin lugar a duda que es el Espíritu Santo, pero en la parte humana fue Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Él inicia este capítulo 4 con unas preguntas que son didácticas. O sea, no era porque Santiago no conocía la respuesta de esas preguntas. Y las preguntas son, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y hace otra pregunta, pero esa pregunta que hace está respondiendo a la primera. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, Santiago está dando a entender que que la fuente principal de las guerras, de las dificultades, de las contiendas, es el pecado. ¿Y el pecado dónde mora? ¿Dónde mora el pecado? Es en nosotros. Pablo dice, el pecado que mora en mí. Es decir, todo creyente tiene una lucha continua contra su propio pecado, que está en su corazón, ¿verdad? Gracias al Señor por Jesucristo, que ya nosotros no somos esclavos de ese pecado, como dice Romanos 6, hemos sido liberados del pecado, ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros, pero sin lugar a duda, usted tiene una lucha. Es un combate que hay entre el espíritu y la carne. Entonces el versículo 2 menciona algunas de las cualidades de las obras de la carne, como la codicia. La codicia, ¿qué es la codicia? Codiciar, ¿qué es? Hay una diferencia entre envidia y codicia. Vamos a ver, a definir esas dos palabras. ¿Qué es codicia? Oiga lo que dice el hermano Amparo, o sea, desear lo que el otro tiene. No es que, porque a veces tú, por ejemplo, le preguntas a algún hermano, ven acá, ¿dónde tú compraste esa camisa? Me gusta esa camisa. Me gustaría comprar una así. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Si tú lo haces sanamente, mira, me gusta tu camisa o me gustan esos zapatos, ¿dónde lo compraste? Ahora, el detalle está en que hay personas que no solamente quieren lo que tú tienes para ellos comprarlo, sino que ellos quieren quitarte lo poco que tú tienes. ¿Cuántos, por ejemplo, abogados no han dejado gente en la calle porque le quitan su casa, le quitan todo y se enriquecen a costo de otro, robando, haciendo cosas, lo ponen incluso a firmar, fírmame aquí, un papel en blanco y la gente va a firma inocentemente, no sabe lo que está firmando. Y cuando viene a ver, tú estás firmando que le está entregando todos tus bienes a ese abogado. Tú no te das cuenta. Para completar lo que dice el hermano Amparo, Sí. la codicia también tiene que ver con el deseo excesivo de obtener cosas, por ejemplo, riquezas, dinero, bienes, Ujú. de esas personas que nunca se sacian. Tienen tres, cuatro vestidos y ellos quieren 10 más, tienen cinco zapatos, quieren 10. O sea, no se sacian, siempre necesitan, tienen la necesidad de obtener cosas. Entonces a esas personas también les gusta tener ellos y que los demás no tengan. Y es así, hay ejemplos en las escrituras de hombres que codiciaron a tal punto que buscaron la manera de cometer homicidio para lograr esas cosas.
Mencióneme uno del Antiguo Testamento que usted recuerde. Hermana Ruth. Rey David con la mujer de Urías Eteo. El rey David es uno, ¿verdad? Había muchas mujeres porque él quería esa, específicamente esa, porque él podía tener otras. De la viña de Nabot, Acab, sí. Jezabel, la viña de Nabot, un hombre que tenía muchas tierras, pero él quería esa. Esa era la que él quería. A veces sucede eso en los trabajos, que hay empleados, por ejemplo, que, no, que quieren tu puesto, la posición tuya, es la tuya que quieren y hacen todo lo posible para que a ti te remuevan para ellos ocupar esa posición. Hermano Carlos, Dice Éxodo 20:17. Y el Señor lo dice, Él fue quien lo dijo y lo escribió, literalmente, en la tabla para que Moisés lo presentara. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni su buey, ni su asno. Y literalmente dice, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, todo, nada, completamente, que no va a codiciar ni las mismas deudas del prójimo. sí, Entonces, es bien explícito y esto lo escribió Dios en las tablas. sí, es uno de los pecados, como dicen, capitales, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede leer nuevamente el versículo 2 para nosotros entender el contexto? Versículo 2, si alguien me lo puede leer nuevamente. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Muy bien. Entonces, la codicia no solamente se queda en ese deseo de tener lo que el otro tiene, sino que también se mata y se sufre de envidia. La envidia, dicen proverbios, que es la carcoma de los huesos. Ustedes han visto la carcoma como toma la madera y es algo pequeñito, pero si usted se descuida fácilmente lo deja sin mesa. Le come las patas y todo. Entonces es algo pequeñito, pero que va ahí, poquito a poquito, comiéndose todo. Eh, pero también dice que no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De a quién se refiere? Dice, ¿a quién debemos pedirle? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice que no pedís? Si lo comparamos con el versículo 3, que es el versículo siguiente, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí nos damos cuenta que está hablando de la oración, de la oración. Es decir, que aún en la oración hay una manera correcta y una manera incorrecta de pedir. Cuando una persona ora incorrectamente, uno se da cuenta, inmediatamente tú te das cuenta, porque el que tiene conocimiento de la palabra sabe cuando alguien está orando incorrectamente. Hay personas que oran como si Dios fuese un muchacho demandado. Mira tú, mándame, tráeme esto, y dándole órdenes a Dios. Jehová, y es ahora que lo quiero, dámelo ahora. Reclámalo ahora, proclámalo ahora. Y no, Dios tiene su tiempo y eso no le va a tumbar el pulso a Dios ni lo va a acelerar por eso, ni se va a sentir Dios presionado por nosotros. El Señor se agrada de un corazón humilde, sincero, rendido delante de Él.
Entonces, muchas veces nosotros no recibimos, dice aquí, porque pedimos mal. Y se pide mal, ¿para qué? Para gastar en vuestro deleite. Y hay un detalle importante ahí. Ese deseo solamente lo conoce Dios. Dios, el único que conoce los corazones. Él conoce cuál es la intención y cuál es la motivación. La motivación, lo que nos motiva a pedir o a solicitar eso. Si es del agrado de Dios, si es su voluntad, Él lo concede. ¿Cuántas cosas usted ha pedido que no ha recibido? Yo mismo muchas. Quizá no es el tiempo. Pero hay otras que no las he pedido y Él me concede. Hay otras que he pedido y Él me ha respondido totalmente diferente a como he pedido. Usted le está pidiendo, Señor, yo quiero un pescado y Dios le manda una caña de pescar. Pero la caña de pescar es para que usted pesque, ¿verdad? O sea, a veces nosotros queremos que Dios nos cocine la comida y nos dé los bocados, nos los lleve a la boca y también nos mueva la quijada. No, no es así. Dios tiene sus cosas en orden. Vamos a ver, Ernesto. Oh, Sí, sí. Bueno, llegué un poquito tarde, perdón, pero estoy viendo ahí en lo que está proyectado el versículo que, que hay como una cadena ahí, la codicia y, y la envidia. Y todo es como lo que tú estabas diciendo, es como esa polilla que se come, que se come la madera. Sí. Lo que muchas veces esas cosas están ocultas, ¿verdad? Y queremos aparentar otra cosa. Y muchas veces podemos decir, Señor, bendíceme con esto, y hacemos proyectos materiales que no es que está mal en sí. El problema es que cuando esas cosas se obtienen, esas cosas vienen a ser nuestro Dios Ujú. y no el Dios que nos permite tener esas cosas. Entonces es un problema terrible porque ya una vez que, como tú decías, me gustó eso, nunca lo había oído. Primero el dinero, ¿cómo es que decía? Primero, cuando no tenemos nada, Ujú. Señor, esto es tuyo, Sí, no, todo es tuyo. todo es tuyo, ¿verdad? Y ya una vez se consiguió el botín, no, Señor, es mío. No te metas con mi cartera. Sí. El, el versículo 4, fíjese que cuando Dios hace una obra, Él la hace para su gloria. Aquí dice que pedimos para gastar en los deleites personales. O sea, no se está pensando en Dios, se está pensando de manera egoísta. Uy, allá. Que yo estaba analizando eso mismo de la palabra deleite y me quedé pensando que se puede malinterpretar que si uno le está pidiendo al Señor, por ejemplo, Señor, dame mi esposo, dame una familia, tú puedes decir al final que Dios te la da, tú dices, yo me deleito en tener mi familia, me deleito viendo a mis hijos. Y uno dirá, pero es que entonces no puedo pedir y alegrarme por lo que Dios me ha dado. Pero ese deleite al que se refiere aquí es más allá, porque claro está que si Dios bendice a uno con lo que uno le está pidiendo, uno se va a poner muy gozoso y muy contento. Ujú. Pero al deleite que se refiere es algo más profundo. Y es que tú no te puedes deleitar en que Dios te dé a ti y el otro no tenga nada, o deleitarte en tu envidia y en tu codicia. Me deleito porque tengo tal cosa y tú vas a ver cuando fulano se entere
de que yo tengo esto y él no, deleitándote en tu codicia y teniendo alegría de quizás lo que Dios no le haya dado a otra persona. Pero claro está que uno tiene que tener pues gozo por lo que Dios le da a uno. Y tener las cosas como si no tuviera nada. No hacer alarde de lo que usted tiene. Mano Carlos. Sí, como volviendo al verso 3, que pedís y no recibís porque pedís mal. De una vez está como exhortándonos Ujú. para gastar en vuestros deleites, o sea, en cosas personales que tengan que ver conmigo, porque aquí habla cristianos y el deleite más grande que un creyente, un nacido de nuevo puede ser Cristo, Amén. es su reino, es el avance de su reino. Entonces, cuando nosotros nos entretenemos en nuestros deleites, está hablando de las cosas materiales de las cuales Dios o el Señor Jesús ya prometió que Él va a cuidar de esas necesidades. Ujú. Y cuando nosotros analizamos, si Dios cuida de lo que yo como visto, Él ya lo prometió que cuidará de estas cosas. Pero yo sigo insistiendo en mis deleites, o sea, lo que más allá de las cosas de las que Dios ya, Él cuida de mí. Entonces, cuando voy a mis deleites, me pueden apartar del Señor. Amén. Me pueden apartar del Señor la excesividad, lo que decía el hermano Ernesto. Sí. Entonces puede apartar mi vista de Cristo. Entonces mi corazón puede ir detrás de estas cosas del mundo y es lo que más adelante va a reflejar el texto. Amén. Vamos entonces al versículo 4. Miren esa relación que hace. Compara esta situación, que es una condición del corazón del hombre, con adulterio. El adulterio obviamente es una infidelidad, infidelidad. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí está haciendo otra vez otra pregunta. Y es una pregunta didáctica para que nosotros entendamos de qué se refiere. Hermana Elizabeth, esa amistad del mundo, a qué tipo de mundo? ¿A qué se refiere cuando dice amistad con el mundo? Al sistema del Al sistema, porque no es que ahora tú no hables no es con la que vamos gente. a tener enemistad con las personas, sino con Correcto. el sistema que está. El sistema del mundo. Cuando usted se hace amigo del mundo, inmediatamente se constituye en enemigo de Dios. Y dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es un Dios celoso con lo suyo. Y Él quiere que nosotros seamos del uso exclusivo para Él. Del uso exclusivo para Él. Un ejemplo de eso es en su casa, usted tiene muchos utensilios y hay utensilios que usted los dedica solamente para la cocina y hay otros que son para el baño. Usted no lo liga, ¿verdad? No lo mezcla. Lo de la cocina lo usa en el baño o lo del baño en la cocina. No, eso es del baño y esto es de la cocina. Pero es lo que Dios está diciendo aquí, oh almas adúlteras. O sea, somos del uso exclusivo de Dios. Nuestro corazón pertenece a Dios, a nadie más. No debemos, no debemos tener otro enfoque que no sea glorificar a Dios
en todo lo que nosotros hacemos y vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y Él nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vamos al versículo 6. Ajá. Mismo verso. ¿Qué hay de este ejemplo cuando dice la amistad con el mundo ya se constituye pues enemigo de Dios? Por ejemplo, el mundo actual va ganando un terreno terriblemente, va avanzando. Con esto de la ideología de género, ya la sociedad tiene un buen porcentaje aceptado y normalismo en todos lados. ¿Y qué hay de iglesias cristianas ya que fueron cristianas de alguna manera o confesaron a Cristo, pero ya tienen aceptación del matrimonio gay dentro de ellas como dentro de sus constituciones? Entonces ya esto ya se está ligando con el mundo y la corriente misma. Entonces esto se constituye enemigo de Dios, obviamente. Sí, hermano, mire, es un bombardeo por todos los lados. A veces usted deja a los niños ahí viendo muñequitos en YouTube y de repente le meten un anuncio con una pareja homosexual y tú dices, pero no entiendo. O sea, es un bombardeo por todos los lados para que el mundo, la sociedad vea eso como algo normal, que no lo vea como un fenómeno, como una distorsión, sino que lo vea como algo normal, que es normal. Y esa es la mundanalidad. Eso es mundanalidad. Como tú decías, la mundanalidad se ha ido infiltrando en muchas iglesias por debajo, sigilosamente al pasito. Sí, alguien tiene la mano levantada, la hermana Elina Veras. Sí, los hermanos que están en el Zoom, si quieren participar, pueden levantar su mano o pueden abrir su micrófono y decir que quieren participar. Lina, adelante. Muy buenas noches, mis hermanos. Eh, José, el- puede poner el- aquí, subirle el audio, no se escucha aquí. Un momentito, Elina. Ok. con referente a lo que usted estaba diciendo hace un rato, en Éxodos, capítulo 34 del versículo 11, dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fareseo, al hevero y al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebráis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá, Hace, porque no, ajá, eso es una diosa, era como una diosa que ellos tenían, eh, esos, esos reinos que adoraban, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es el celoso, Dios celoso es. Amén. amén, muy buena lectura. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos a un Dios que se presenta como Jehová, uno es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y nos invita a serle fiel a Él, nos demanda fidelidad. Ok, vamos a continuar. Versículo 6. ¿Quién puede leerlo? ¿Quién lo puede tener? Ahí está la hermana Patty en el Zoom. Dios te bendiga, Patty.
Ella está escuchando ahí, seguro con la baby. Bien. ¿Quién puede leer el versículo 6? Vamos a analizarlo. Adelante, hermano. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor da mayor gracia. Pero esa gracia está dispensada abundantemente. ¿Hacia quiénes? Humildad y sencillez de corazón. Que hay gente que confunde la humildad y piensa que humilde es aquel que anda con los zapatos rotos, que anda con la cabeza hacia abajo, que casi no levanta. No, está hablando de una humildad genuina de corazón, de corazón. Pero dice que Dios resiste. En los Salmos dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Y en Isaías 66 dice que Dios que mora en lo alto, Él habita con el quebrantado de corazón, con el humilde. Entonces, aquí también nos habla, hermanos, de la soberbia. La soberbia. Dios resiste a los soberbios. Eso es lo que dice ahí. Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es un soberbio? Vamos a ver. Quiero que los hermanos opinen. ¿Qué es un soberbio? Un soberbio. Yo sé que usted ha escuchado esa palabra muy frecuente y ha podido estudiar en las escrituras que habla de la soberbia, de aquellos que hablan con soberbia. Buenas noches, pastor. Y la Sí, hermana Gilda. adelante, hermano. El soberbio es el que hace lo que a él le parece, No buscas no, consejo. no lo que dice la palabra, sino lo que a él le parece, lo que él quiere. Amén. Esa es una de las cualidades. ¿Quién más? Creo que se relaciona también con, por ejemplo, un ejemplo en la Biblia, el de el rey Saúl. El rey Saúl, sí. Es un ejemplo. ¿Verdad? Un ejemplo en donde le dice Dios a través del profeta, mira, espérame, espérame que yo voy a venir, 7 días. ¿verdad? Y entonces él sabía bien claro que Dios le había dicho, espérate. Y entonces él, como decía nuestra hermana, él decide hacer lo que él quiere, o sea, no hubo un temor reverente, no le importó la palabra de Dios. Ese es un soberbio, alguien que no le importa, aún sabiendo lo que Dios dice. Y decide hacer las cosas y el problema es que cuando Dios lo tiene contra la pared, ni aún así acepta que pecó. Mm. Porque comienza a excusarse, ¿va? No, es que se Y a me culpar está... a otros, Exactamente. a buscar culpables. Hay una cita en Proverbio 3, 5 al 8, si la pueden buscar. Dios le bendiga. Amén. Eh, Creo que también uno de los sinónimos sería el orgulloso y el de ojos altivos, como dice la palabra. Quizás uno de los principales, Sinónimo. ajá, y de los principales que, ¿cómo diría? Que ejemplifica sería Nabucodonosor cuando habla de la Babilonia que yo edifiqué. Ujú. Dios le bendiga. Sí, hay muchos ejemplos en las escrituras. Vamos a ver este de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén, hermano Carlos. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿A qué se refiere ahí? Bueno, muchas veces puedo tener buenas intenciones o algo que apoyarme en mis conceptos o en lo que yo sé, pero si Dios dice algo, o sea, lo que tiene más peso o debería de tener más peso muchas veces es en el consejo de Dios. Y muchas veces no recurrimos al consejo de Dios, recurrimos a nuestro propio interés, nuestra propia opinión, y es cuando muchas veces fracasamos en decisiones o en... Sí. ¿Ustedes recuerdan un personaje en las Escrituras en el Antiguo Testamento que no escuchó el consejo de los ancianos, sino el de los jóvenes? Roboam, ¿verdad? Él no escuchó el consejo de los ancianos, sino que escuchó el consejo de los jóvenes sin experiencia. Lo que le dijeron fue, en otras palabras, auméntale más el yugo. Sí, Chan. Una definición textual, literal del diccionario, es que una persona soberbia es aquella que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. También podría referirse a una persona arrogante, altiva, vanidosa y prepotente. Bien, excelente, gracias por esa definición. Vamos a leer esta última cita para pasar entonces a lo siguiente. Proverbios 16, 18 al 19. ¿Cómo le llaman a por ejemplo, lo que anuncia el clima? Pronóstico, ¿verdad? Pronóstico. Un pronóstico de la caída. Un pronóstico de la caída. Lo vemos ahí en Proverbios 16, 18 al 19. ¿Quién lo tiene? Si lo pueden leer. Ana María. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos en los soberbios. Con los soberbios. Es el texto de Ernesto, de repartir despojos, ¿verdad, Ernesto? Antes de la altivez. No, ¿cómo dice? Antes de la caída. Antes de la caída. O sea, antes de que caiga, hay una actitud. ¿Cuál es? Soberbia. Y están los ejemplos ahí en las escrituras, hermano. Nabucodonosor cayó. Pero antes del caer, ¿qué hubo? Soberbia. Entonces es un pronóstico, eso no se equivoca. Eso está claro. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Pero el versículo 7, en cambio Dios dice que Él da gracia a los humildes. El versículo 7 dice, es una manera de nosotros enfrentar esta situación. Primero, bajo el sometimiento de Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. En ocasiones pensamos, hermanos, y he escuchado personas citando este texto y lo citan incompleto. No, que la Biblia dice resiste al diablo. Sí, pero la Biblia dice sométete primero a Dios. Someteos a Dios. Y esta parte donde dice resistid al diablo,
Yo quiero que, vamos a ver, de las personas que están aquí. La hermana Noemí Díaz, si quiere comentar algo sobre esto. Cuando dice de resistir, de qué forma, de qué manera se resiste al diablo? Hay una manera y lo enseña la escritura. Si alguien puede contestar, ¿de qué manera se puede resistir al enemigo? ¿Me escuchan? Sí, adelante, hermano. Gracias, mi hermano. Miren, antes de pasar, hace rato que, perdón, primero perdón porque no soy muy ducto en el asunto del Zoom, pero ya estaba levantando la mano delante de mi cara porque estaba buscando forma de levantar la mano por otro lado y no encontré. Es Jonathan y toda la congregación, que fíjense que Dios está tratando aquí con nuestros corazones de una manera interna. Cuando habla de codiciáis, eso es en el corazón. Y después cuando viene diciendo que nosotros pedimos con malos deseos para gastar en nuestro deleite, todo eso son cosas que están en nuestro corazón interno y que nadie lo puede ver. Después, cuando pasamos al soberbio, también la soberbia es algo que está en el corazón de la persona y en ocasiones Dios la hace salir cuando nos provocan. Como decía la hermana, un soberbio, nada más y nada menos que Saúl. O sea que no había nadie que le enfrentara y que le dijera, tú estás mal por esto. Mira, aún Dios te mandó a decir esto. Él hacía lo que quería. En el contexto de estamos, la pregunta, ok, ¿cómo Versículo podemos 7, en el 7. resistir al diablo? Muy bien, me encantó eso que dijiste, que no es independientemente de someterse a Dios. Siempre, siempre nuestro ejemplo perfecto va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios lo llevó allí en Mateo 4 al desierto, Cristo lo que hizo fue que cada vez que Satanás le traía una tentación, él lo que le decía es que es imposible que yo pueda desobedecer a mi Padre. Y le decía, nosotros leemos, escrito está, pero la idea de nuestro Señor Jesucristo es que no es que escrito, es que fue mi Padre que me dio ese mandamiento. Es imposible que yo lo pueda violentar. Y en ese contexto es que él se sometió al Padre y el Padre lo guardó, como también Dios promete hacer como con nosotros cuando nos dice que si nosotros nos sometemos a Dios, entonces Él nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas para nosotros poder resistir al diablo, porque ningún ser humano tiene poder en sí mismo, sea cristiano, sea quien sea, no tiene poder en sí mismo para resistir al diablo. Es Dios que nos va a ayudar cuando nosotros nos sometemos a Él. Y de paso, pudiéramos también decir que ya que nosotros en esta generación estamos escondidos en Cristo, ya nosotros no tenemos que pelear las batallas directamente, sino, Señor, ayúdame. Amén. Gracias, mi hermano. Muy buen comentario. Entonces finaliza diciendo, en cambio, en vez de tener una actitud prepotente, altiva, vamos a tener una actitud humilde, una actitud sometida a la voluntad de Dios. Sométete, sométete. La idea es estar debajo, bajo esa sombrilla, bajo esa cobertura, bajo esa voluntad de Dios. No hagas lo que tú quieres, sino lo que Dios esté estableciendo en su palabra. Entonces, el versículo 8, ahí nos da una maravillosa promesa. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No sé si el hermano me puede conseguir una extensión porque ya se me está
descargando esto. No sé. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es interesante esto, hermano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, en cambio, en vez de tener una actitud arrogante, humíllate, humíllate. Ese es el mejor bien para nuestras almas, hermano. Y Dios se agrada cuando nosotros nos humillamos y somos sumisos ante su voluntad. Vamos a leer, ya por razones de tiempo, tenemos esta parte de estos últimos versículos de este capítulo, versículos 11, 13 al 17. Si alguien me lo puede leer, por favor, del 11 al 17. Gracias. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, lo que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, y aquí nos habla de dos grandes temas. El primero, nosotros no debemos sentarnos en el banquillo del acusador, ni tampoco en el trono, ocupar el trono de juez. La Biblia dice que de la misma manera en que tú mides, también se te medirá. Y nos indica de que dejemos esta posición al Señor. Nosotros no somos jueces. Hay un juez quien juzgará a cada quien conforme a su obra. Y en cambio, nosotros debemos confiar en la soberana voluntad de Dios y no jactarnos del día de mañana. Es una actitud de soberbia, es lo que dice aquí. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Fíjate que menciona un ejemplo de la neblina, y cuando llegábamos aquí vimos tanta neblina que cubría todo el parque. Yo decía, wow, impresionante toda esa neblina. Pero dice que así es vuestra vida, como esa neblina, que aparece y de repente no está, se desaparece. ¿Cómo es? Se desaparece. Él está ahí activo. Se desaparece. O sea que la neblina aparece y se desaparece. En lo cual deberías decir si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Mire, hay gente haciendo planes. Bueno, usted puede hacer todos los planes, pero los planes póngaselo en oración al Señor. Pero hay personas que ya
están jactándose del año entrante, haciendo todos sus proyectos, sus planes. Y lo más terrible es cuando tú te pones a construir sin Dios y hacer planes sacando a Dios de la ecuación. Hay un fracaso seguro. ¿Eh? Tiene pérdida segura. ¿Por qué? Porque en un segundo la vida te puede cambiar. En un segundo. Usted puede decir, no, yo voy de viaje, yo voy a hacer esto, voy a durar 3 meses en tal sitio, de ahí voy a pasar a tal lugar, después voy, hermano, y hasta un dolorcito de barriga ya lo saca usted de circulación y le frena los planes. ¿Y qué pasó con los proyectos? No, todo está parado. Yo recuerdo que para el tiempo de la pandemia, o sea, para entrar el 2020, había mucha gente diciendo, no, que ahí viene el 2020, que este es el año que de la expansión, que viene un crecimiento, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Y de hecho, Chani tiene una amiga que ella es coaching. Le dicen así, de estas personas que estudian para decirle al otro lo que tiene que hacer. Como debe, coaching. Coaching. Hay coaching en la finanza, coaching de vida. Son la gente que le dicen, ellos estudian para eso. Y hay ricos que pagan por ese servicio para que le digan cómo debo vestirme, qué debo de hacer, cómo debo hacer las cosas. Entonces ella estaba dándole como un entrenamiento a un joven. Y el joven tenía todos sus planes ahí y ella diciéndole, haz esto primero, después haz aquello. Pero resulta que el muchacho se murió de repente. Se quedan todos los planes ahí. Tenía 30 años. A lo que les quiero decir, hermano, no es que no se planifique, porque si usted va a construir una casa, primero se sienta ahí y ve con qué cuenta. Pero los planes sin Dios es un fracaso. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y finaliza con esto, broche de oro. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está el pecado de ignorancia. Está el pecado que se hace. O sea, el pecado de comisión. Pero está el pecado de omisión. Cuando usted no hace lo que tiene que hacer, usted está pecando también. Usted peca cuando hace lo que no debe hacer, pero peca también cuando no hace lo que tiene que hacer. O sea que las dos cosas son pecado. Y si usted sabe hacer lo bueno, si usted se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero no la aplica, es como personas que se saben todos los remedios. Sí, yo sé que se liga con esto, pero no se lo toman. Ellos saben lo que cura la gripe, lo que cura esto. Ellos son profesionales en todo eso, pero no toman, no se aplican el medicamento. Si sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Y eso está claro, hermano, en las escrituras. Yo pienso que debemos tomar en cuenta eso, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Que Dios nos ayude, hermano. Sí, el hermano Jorge y luego Ernesto. Buenas noches, hermanos. Un comentario breve por el tiempo. Le dice que los pecados de omisión son como el conducto, como invitando a los pecados de comisión. Entonces, ahí vemos que una pequeña cosa conduce a una gran cosa.
Ujú. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Muy bueno esa parte. Cositas pequeñas, dice la Biblia, cazar la zorra pequeña. Las cositas pequeñitas te pueden llevar a cosas grandes. Eh, Hermano, estoy viendo así en todos los versículos que el Señor ataca bastante la soberbia, Ujú. porque llega al punto de que debe ser terrible alguien que se llame cristiano quererse jactar en ese pecado, cuando el Señor lo está fumigando casi desde el principio del Sí, capítulo. sí, por eso decíamos al principio que son advertencias. Esto no era que estaba aconteciendo en la iglesia, sino que eran advertencias del Señor de que se cuidaran, que cuidemos nuestro corazón, que podemos caer en eso. Es lo que el Señor nos está advirtiendo. Ustedes pueden caer en esto si no velan, si no se someten a la voluntad de Dios, si no resisten al enemigo. Eh, por ejemplo, algo que es extremadamente pecaminoso. Enojarse no es pecado, ¿verdad? Porque tú puedes enojarte quizás porque con tu jefe o te sentiste mal por algo que te hizo o que alguna injusticia. Te sientes mal, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero la ira, cuando le dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Es decir, que si ese enojo se prolonga, te puede llevar a una raíz de amargura, te puede llevar a un resentimiento y te puede llevar a una actitud de venganza, a tomar represalia por eso que te hicieron. Entonces, es como una advertencia que el Señor nos da en esta noche. Cuidemos nuestro corazón. Hermanos, estudien el próximo capítulo, el capítulo 5, y ahí finalizamos esta serie de Santiago. Esperando de que el Señor nos siga ayudando, que llenemos nuestra mente, nuestro corazón de todo lo que Dios dice. Y todo lo que Dios dice lo encontramos en la palabra. Llena tu mente y llena tu corazón de la palabra, que eso es lo que nos va a fortalecer en momentos de pruebas y en momentos de dificultades. Vamos a orar y así nos despedimos. Amante Padre, gracias, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por este estudio en esta noche, por los hermanos que están conectados vía Zoom, por los hermanos que están aquí y aquellos que han de ver esta transmisión en el canal de YouTube. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Y gracias, Señor, por amonestarnos, aconsejarnos de esta manera, para que nuestros corazones estén solamente apegados a ti y a nada más, ni a nadie más. Guárdanos, líbranos, Señor, de caer en tentación, líbranos de todo mal. Mira a los hermanos que van a su destino, aquellos que están de viaje en estas festividades. Queremos orar también por unos amigos de nuestra hermana Ruth que perdieron a su hijo justamente el domingo, el 24. Señor, te pedimos consuelo para esa familia, te pedimos fortaleza. Sabemos que es un momento muy difícil, un tiempo incomprensible, eh, que en un momento de compartir y de estar en familia, perder de repente un ser querido, Señor. Dale consuelo a esta familia. Hazle ver tu voluntad, tu propósito en todo esto. Señor, que ellos puedan mirarte a ti, verte a ti, Dios. Que tú seas su consuelo y su fortaleza.
Padre, gracias. Gracias por la iglesia. Sigue fortaleciendo la iglesia y síguenos preparando, capacitando, llenando de sabiduría y de gracia y santificando nuestros corazones para tu venida, porque de algo estamos seguros y es que tú vienes prontos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios les guarde y gracias por acompañarnos.